Hermanos, buenos días. Si nosotros pensamos en aquella persona a quien de pronto le debemos, que sentimos que le debemos más, con quien estamos agradecidos por algo que haya hecho por nosotros en nuestra vida, creo que nuestra actitud será esa de agradecimiento. Hay una buena actitud cuando nos encontramos con esta persona porque sentimos que ha sido una persona que ha extendido la mano hacia nosotros. Pero cuando pensamos en Cristo, Él dio todo por nosotros, dio la vida. Y desde lo teórico no debería ser difícil amarlo, pero desde lo práctico resulta que amamos una cantidad de cosas más que a Él. Y se nota en la forma como vivimos, en el tiempo que le dedicamos, en la actitud con la que venimos, en la forma como nosotros abordamos nuestra vida, que debería ser una vida de adoración. Entonces, hermanos, meditemos. Hoy estaremos hablando un poco acerca de una parte de esto, que es el venir a congregarnos y a partir el pan, que es su palabra, alimentarnos de él, que es el pan de vida. Así que acompáñeme, por favor, en Éxodo y continuamos aún en el capítulo 25. Y el día de hoy estaremos meditando, hablando, siendo edificados por medio de la palabra en los versículos 23 al 30. Dice la palabra del Señor así: harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura. Y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se libará de oro fino los harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Amén. Señor, cuán enorme privilegio el venir a reunirnos como cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo reunido en comunión delante de la mesa que ha sido preparada por ti, para ser alimentados por tu palabra, para que podamos, Señor, ser saciados por medio de ella, para que podamos, Señor, crecer al ser alimentados con un verdadero alimento espiritual. Cuánto privilegio en esto, Señor. Y cuán agradecidos deberíamos estar porque se nos ha concedido el poderlo hacer. No es para todos. Como tu palabra lo ha mostrado en Éxodo, solamente hubo una nación que podía estar conviviendo contigo, teniendo morada del Dios eterno ahí en medio de ellos, y ese fue el pueblo de Israel escogido por ti. De igual manera, para el día de hoy, solamente aquellos a quienes tú has escogido pueden estar sentados a tu mesa, Señor. Así que damos gracias por este enorme privilegio. Ayúdanos, Señor, a sentirlo de esa forma en nuestro corazón, a ver realmente cuán privilegiados somos, y que hagamos entonces, Señor, cada cosa pensando en este enorme privilegio de tener una relación personal y cercana contigo, postrados cada día, rendidos a ti, Señor, para honrarte y glorificar tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, ya entonces, como hemos visto, empezamos a hablar acerca del tabernáculo y todas las cosas que hay allí en él. Y hace 8 días hablamos del arca del pacto. Nuestro hermano, el pastor Giovanni, habló acerca del arca del pacto, donde hablaba que allí adentro del arca se encuentra el testimonio, ¿no es cierto? Decía Dios: pondrás el testimonio que yo te daré dentro de ella. Y ese testimonio, lo que hablaba principalmente era
de que el hombre incumplió la demanda de Dios, que desde ese momento, desde el momento en que el hombre incumplió lo que Dios demandaba, ningún hombre ha podido cumplir el estándar de perfección que ha sido estipulado por Dios en la ley. En este arca estaban las segundas tablas. Las primeras, recordemos que fueron rotas por Moisés cuando bajó del monte. Y esas primeras tablas fueron rotas ilustrando al hombre, o a Adán mejor, quebrando la ley. También hay un testimonio allí de que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, de que no tiene vida. Está la vara de Aarón, que es una vara arrancada de un árbol, y que al ser arrancada del árbol pues está muerta, pero que reverdeció. Y es testimonio de que el hombre no tiene la capacidad también por sí solo de sostenerse. Está allí un tazón con el maná que daba testimonio de esa incapacidad del hombre. Es testimonio de la necesidad entonces de Cristo y testimonio de su obra para que el pueblo pueda tener esa comunión con Dios. Él desciende, la gloria de Dios desciende sobre el propiciatorio, y ese propiciatorio era rociado con la sangre de los corderos que habían sido sacrificados en el altar del sacrificio, como sustitutos por el pecado del pueblo. Y es una figura de Cristo, quien por su sacrificio es nuestra cobertura. Ese propiciatorio es figura de Cristo cubriéndonos a nosotros para no ser impactados por la ira de Dios. Así que ese testimonio que está en el arca habla de que como son las segundas tablas, son figura de la ley que no fue quebrada por Cristo. La vara muerta que reverdece habla de la nueva vida que nosotros ahora tenemos en Cristo. Estábamos muertos, pero ahora hemos sido traídos a vida nuevamente. Es una vara que reverdece y habla de la nueva vida. Y también habla el maná, nos habla acerca de que solo por medio del sacrificio de Cristo ahora nosotros podemos ser sostenidos por Dios cada día y hasta el final de los tiempos. Así que el arca con el propiciatorio, los querubines que están siendo parte de ese propiciatorio, era lo único que se encontraba en el lugar santísimo. Nada más se podía hallar en este lugar donde es la morada de Dios. Pero pasando desde adentro hacia afuera, ¿no es cierto? Pasando el velo que divide esas dos partes, se entra al lugar santo. Y en el lugar santo es el servicio habitual de los sacerdotes. Se habla aquí de 3 enseres en el lugar santo. Hay una imagen donde podemos ver la ubicación de estas cosas, pero está allí de estos enseres, y está allí el altar del incienso, está el candelabro que es hecho de oro puro labrado a martillo, y está la mesa de la proposición, de los panes de la proposición, que se encuentra a la parte de arriba de esta imagen, ¿no es cierto? Están solamente estos 3 elementos allí. Y ese es el lugar donde los sacerdotes constantemente hacían o tenían su servicio. Este lugar santo, hermanos, es una representación de lo que nosotros como iglesia estamos viviendo el día de hoy. Habla del tiempo en el que nosotros estamos y cómo iremos viendo a medida de que vayamos viendo los elementos. Cada elemento indica algo de lo que nosotros estamos siendo partícipes, aún no a perfección, pero de lo que ya estamos siendo partícipes en este tiempo. Hoy hablaremos de la mesa donde se encuentran los panes de la proposición. Y el tema a tener en mente hoy, hermanos, de manera central, y es un tema del que yo he venido hablando quizás 2 prédicas antes, pero en esta se hace mucho más evidente, es el tema de la comunión con Dios. Porque Dios ha decidido habitar con su pueblo, tener comunión con ellos, habitar en medio de ellos, y les ha pedido por ese motivo construir el tabernáculo, como ya vimos, ese santuario donde Él va a morar. Pero hoy hablamos de la mesa, y para la época, en una morada, el lugar que expresaba la mayor comunión es la mesa donde se tomaban los alimentos. Siempre en la Escritura, el sentarse a la mesa juntos era un símbolo de unidad, de comunión, de compañerismo, de familiaridad. Saúl le daba mucho significado a la ausencia de David, que no venía a sentarse a la mesa del rey. ¿Lo recuerdan? Primera de Samuel 20.
David manifestó su bondad también a la casa de Saúl al invitar a su descendiente discapacitado, Mefiboseth. Recuerdan, a comer a la mesa de él continuamente. Durante la reconstrucción del muro, Nehemías apoyó la restauración del remanente, de ese remanente que venía de Babilonia, y de reconstruir el muro, y al ser anfitrión para unos 150 hombres que comieron a su mesa, dice Nehemías 5:17. Eliú le dijo a Jacob que Dios iba a bendecir su obediencia con una abundancia para su mesa. En los Salmos se emplea al menos 4 veces en este mismo sentido los textos, a saber, allí una figura de la bendición o la presencia de Dios. Si algunos toman apuntes, podrían mirarlo en el Salmo 23:5, en el Salmo 69:22, 78:19 y 128, versículo 3. Esos son Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también hay varias referencias, y solamente mencionar algunas pocas. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, la mujer cananea sabía que estaba fuera del círculo de bendición divina, ¿no es cierto? Porque no había comido ni siquiera de las migajas que caían de la mesa del Señor, o quizás era lo único que podía recibir, solo las migajas. Resucitado Jesús ya fue, resucitado Lázaro, Jesús fue y comió con ellos sentado y compartió con ellos a la mesa. Y la gran enseñanza que tenemos en 1 Corintios 10 es acerca de la separación al Señor y del mundo, separados el mundo y los que no están en el mundo, que hemos sido llamados, y esa separación se basa en la figura de 2 mesas. Recuerdan que no podemos compartir la mesa del Señor y la mesa de los demonios, dice allí, 1 Corintios 10. Así que, hermanos, sigue siendo un tema central hoy cuando hablamos de la mesa, el tema de la comunión. Y el título para nuestro mensaje el día de hoy es la mesa de comunión en la presencia de Dios. La mesa de comunión en la presencia de Dios. Y lo primero que veremos, quizás de pronto este es el punto más extenso en el día de hoy, es que esta mesa es la mesa celestial. No es una mesa cualquiera. Y no hay varias mesas celestiales, hay solo una. Y es la mesa celestial. Los versículos 23 al 25 nos dejan ver a nosotros claramente esto que vamos a ver, la mesa, por el tema de los materiales, por la forma como está hecha. Allí en el pasaje entonces nos habla de la instrucción que se le ha dado a Moisés por parte de Dios para construir esta mesa. Y en la mayoría de casas, hermanos, nosotros tenemos una mesa en la cual compartimos en familia, o al menos así debería ser, el tomar los alimentos. Pero la mesa aquí descrita es una mesa que ha sido descrita o detallada por Dios. Y es una mesa que tiene unos 90 centímetros de largo por unos 45 de ancho y 70 de alto. Esas son las medidas que se dan allí, 2 codos de ancha por 2 codos de larga por 1 codo de ancha y 1 codo y medio de altura. Así que no es una mesa cualquiera. Por las medidas no hay ninguna diferencia, es una mesa normal, de hecho es una mesa pequeña. Pero quien está dando las instrucciones es Dios y da instrucciones precisas. Está construida de acuerdo a las instrucciones que Él ha dado, al diseño que Él ha dado, al modelo que Él le mostró a Moisés, y ha dicho de qué materiales y de qué medidas y qué ubicación debe tener la mesa allí. Y eso nos muestra de que es una mesa celestial, y es una mesa celestial porque toda esta mesa prefigura a Cristo. Así que hablemos de la composición de la mesa. Esta mesa está hecha de los mismos materiales que vimos que se hizo el arca, ¿verdad? Madera de acacia cubierta de oro. Y esa madera de acacia tiene un significado importante, que será el mismo que tenía con el arca del pacto. Esa madera es considerada como una madera incorruptible, a la que la humedad del gorgojo no le afectaban, y representa entonces la perfecta humanidad de Cristo. La madera de acacia nos habla de la perfecta humanidad de Cristo, viviendo de manera incorruptible, y eso, hermanos, es algo grandioso. El oro nos habla de la divinidad, pero la madera nos habla de la humanidad.
Hermanos, pensar en esa naturaleza humana de Cristo sin corrupción es tremendo. La corrupción es un estado de decadencia, de contaminación. En el principio Dios creó, ¿no es cierto?, un paraíso, creó la tierra y todo era perfecto, todo era bueno en gran manera, no había enfermedad, no había dolor, no había muerte. Sin embargo, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios al comer el fruto prohibido, el pecado entró en el mundo y arruinó esa perfección. Ese pecado también trajo contaminación y decadencia para Adán y Eva, y no solamente para ellos, sino para la naturaleza humana y por ende todos los que vendríamos después de ellos. Así que, hermanos, la corrupción está ligada al corazón del hombre desde el vientre de nuestra madre. Nosotros ya tenemos esa naturaleza como descendientes de Adán. Si ustedes recuerdan, en el principio el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero cuando Adán y Eva pecan, en Génesis 5, si no estoy mal, dice que de ahí en adelante todos nacían a imagen y semejanza ¿de quién? De Adán. De Adán. La imagen de Dios aún está en nosotros, pero está distorsionada, está dañada, está averiada y está más acorde a la naturaleza corrupta que ahora había adquirido Adán. Desde Adán siempre ha sido así. Andamos en un estado de corrupción moral y eso no nos permite tener comunión con Dios. Vivir en ese estado de corrupción moral no permite tener comunión con Dios, pero morir en ese estado de corrupción moral será una separación eterna de Dios y eso sería desastroso para cualquier ser humano. Por eso Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo y de esta manera Él nació libre de esa corrupción. Pero es tremendo pensar que Jesús no solamente nació sin esa corrupción, sino que viviendo como hombre en un mundo completamente corrupto, viviendo en esas limitaciones humanas, rodeado de corrupción, Él no se dejó corromper en su carne, en su vida, en su caminar, no entró la corrupción. Por eso esta madera es figura de esa humanidad incorruptible de Jesús. Esa corrupción siempre ha existido en todo lugar, en todo ser humano, en todo estrato. Porque a veces pensamos, cuando hablamos de corrupción, pensamos solamente en los gobiernos, ¿no es cierto? Y en los políticos. Sí, claro, los políticos corruptos. Y vemos noticias todos los días y no paran de aparecer noticias sobre hechos corruptos en los gobiernos. Y la razón es porque son gobiernos llevados por seres humanos en los cuales en su corazón hay corrupción. Pero en cada ser humano la hay, hermanos, y en cada estrato la hay. Una persona que toma la decisión de colarse en el transporte público está actuando de forma corrupta. Un empresario que hace trampa para evadir impuestos o para rebajar la calidad de los materiales y entregar un producto de menor calidad, pero cobrándolo como si fuera de mayor calidad, es una persona que está actuando de forma corrupta. Un empleado que es perezoso y que cuando nadie le ve prefiere hacer otras actividades, ¿no es cierto? Y no lo que debe hacer, actúa corruptamente. O aquellos que también usan los recursos de la empresa donde labora para su beneficio. Quizás está en su horario laboral, debe hacer las cosas para su empleador, pero utiliza esos recursos para hacer trabajos para él y beneficiarse él. Eso también se puede ver en muchas empresas y eso es corrupción. Cuando ofrecemos dinero para obtener alguna ventaja, ¿no es cierto? Cuando vamos manejando y cometemos alguna infracción y nos paran y se ofrece dinero, eso es corrupción. Que no solamente está en la persona que la ofrece, muchas veces es incluso el mismo policía quien sugiere que se haga. La iglesia misma, hermanos, no ha escapado de la corrupción. Y la razón es porque está en el corazón humano. Toda institución tiene presencia de corrupción porque son hombres quienes la manejan. Y no se trata solo de dinero. Hay corrupción en todo lo que hacemos. La forma como me dirijo a alguien. Recordemos, la corrupción es contaminación. Ya es algo que no es puro. La forma como me dirijo a alguien, la forma como miro a alguien, lo que deseo para alguien. Las circunstancias no nos corrompen, hermanos.
Porque a veces hay un dicho que dice que el hombre nace, no sé quién lo dijo, pero que nace bueno y la sociedad lo corrompe. Pobrecitos, ¿no es cierto? Nosotros. Pero no, las circunstancias no nos corrompen, las circunstancias evidencian la corrupción que ya hay en nuestro corazón, la sacan a flote. Un muchacho, hermanos, un joven que quizás se deja seducir por las cosas que le ofrece el mundo, por ejemplo, un celular de alta gama. Yo leía en estos días que salió un celular nuevo, bueno, no voy a decir la marca, pero su cámara era de 200 megapíxeles. Tremenda cámara, quizás muchos muchachos la desean. Lo quiero. Y se lo pide a su papá o a su mamá ese celular. Y el padre, con discernimiento, quizás dice, bueno, creo que ya mi hijo puede tener uno, lo compra, pero le compra uno que no es ese, sino de menor calidad, de menores especificaciones, de acuerdo a sus posibilidades y quizás con mucho esfuerzo, dejando de comprarse cosas para él. Pero el joven ve el celular que le regalan y entonces lo menosprecia, porque no es el que él quería, y menosprecia el esfuerzo de su padre para podérselo comprar y para poderlo obtener. Ahora ese mismo joven encuentra una oferta de ganar dinero fácil y buen dinero, ¿no es cierto? Y su corrupción se hace evidente allí. Porque entonces dice, esta es mi oportunidad, ahora sí voy a poder tener lo que yo quiero. Caminaba con mi hija el viernes, creo que fue, hacia un centro comercial y veíamos en un poste algo que yo ya había escuchado mencionar, de unos avisos que ponen en los postes, y dice, es una oferta de trabajo, ¿no? Y dice, se necesitan modelos webcam. Y entonces todo el escenario no lo cambian con las palabras. Dicen que es modelo, dicen que va a estar en un estudio, pero hermanos, eso no es más que disfrazar un tema que es la prostitución. Y ahí está el número de celular para que el joven llame y entonces quizás la muchacha ve una oportunidad, ¿no es cierto? Dice, esta es mi oportunidad de poder tener mi celular. Esa corrupción sale a flote y aflora. Cuán fácil es que el hombre, hermano, sea tentado a actuar de esa forma y dejar que la corrupción sea la que decide por él. Porque cuando el hombre actúa corruptamente está pensando solamente en sus intereses y nada más. Esa es la motivación. Pero pensemos en Jesús, hermanos. Su corazón no se corrompió y no se contaminó, incluso en las circunstancias más difíciles. En el desierto él estuvo 40 días y 40 noches sin comer, ayunando, con hambre. Porque algunas personas cuando, quizás si nosotros, no porque hayamos decidido ayunar, sino porque la situación económica es difícil y llevamos ya 3 días sin comer, quizás el pensamiento, ¿no es cierto?, empieza a darme vueltas. Y así hay muchos que han llegado a robar porque estamos aguantando hambre. Y entonces se justifica el acto. Jesús ha pasado 40 días y 40 noches. ¿Y qué viene a suceder allí? Viene el tentador, viene el enemigo y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús no lo hizo. Jesús no hizo y no escuchó la voz del enemigo, ni siquiera en un estado de hambre actuó bajo la dirección del maligno. Porque ¿qué fue lo que pasó con Adán y Eva? Siguieron la instrucción de la serpiente, ese fue su problema. Oyeron otra voz que no era la de Dios y tomaron una decisión siguiendo la otra voz, pero Jesús no, ni en una circunstancia difícil lo hizo. Hermano, no debemos seguir las instrucciones del enemigo ni en las circunstancias más difíciles. Solo debemos obedecer a Dios. Cuando se obedece a Dios, se está actuando sin corrupción. El poder de la corrupción ha sido roto ya por el poder divino del Evangelio de Jesucristo y por el sacrificio de Él. La palabra dice así: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, y por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia.
¿A causa de qué es la corrupción? De nuestro pecado. Jesús es el único que es incorruptible, del cual todos tenemos necesidad y que creyendo en Él nos puede sacar de ese estado de corrupción por el que hemos sido llevados, por ese camino de corrupción. Nuestra corrupción lo único que traerá, hermanos, es la ira de Dios, pero en Cristo nosotros somos librados de esa ira de Dios y del justo juicio de Dios. El oro habla de lo divino. Cubrir la mesa y las barras y hacer los elementos de oro es una figura de la divinidad de Jesús. Nos habla de que Jesús es Dios y que no es solo un hombre humilde desde su nacimiento, pero que no era solo un hombre, sino que era Dios mismo. Se trata entonces allí de Cristo en sus dos naturalezas, humana y divina, combinadas en una sola persona. Está mostrándonos allí el hecho entonces, hermanos, de esa hermosura de todo lo relacionado con el tabernáculo y los elementos que hay allí. Porque es Cristo por todas partes, Cristo en sí mismo o en alguna de sus variadas perfecciones y glorias, y Cristo relacionado con el pueblo y el plan de salvación y comunión con Dios. También están allí los elementos que hay en la mesa, porque la mesa era usada para colocar los utensilios y para colocar el pan, que es llamado el pan de la proposición en el versículo 30. Ese pan de la proposición quiere decir el pan de la presencia. Es el pan que habla también de Jesús, como leímos hoy en Juan 6, que dice que Él es el pan de vida y simboliza la provisión para la necesidad más profunda que tiene el ser humano. No hay una necesidad que tengamos tan profunda como esa, la de ser alimentados por el pan de vida. Solo Cristo, hermanos, proporciona saciedad para esa necesidad. Y el Evangelio nos revela quién es ese pan de vida. Es el único pan que puede saciar perfectamente la necesidad del hombre. Ni usted ni yo nos sentimos saciados en nadie ni en nada. Solo en Cristo podremos ser saciados. Nuestro corazón tiene un vacío enorme. Nuestro corazón tiene hambre y sed. Pero el mundo nos ha engañado haciéndonos creer que esa hambre y esa sed se pueden saciar en lo que el mundo ofrece. Ese ha sido el principal engaño. Y hemos corrido tras de eso. Pero en realidad el hambre y la sed de justicia son hambre y sed de Cristo. Así que solo Él la puede saciar. Un niño con hambre, quizás, ¿no es cierto?, se le ofrece un paquete de papas y se pone feliz, pero al momento va a darse cuenta que aún tiene hambre. Todos, hermanos, tenemos un vacío muy profundo en nosotros, en nuestro corazón, y engañados, aceptando la voz que no deberíamos oír, corremos tras de tantas cosas, hermanos, que creemos que nos llenan, pero son solo paqueticos y dulces, y no verdadera comida, verdadero alimento. No nos llenan. Usted ve vidas de gente, como los deportistas, por ejemplo, que cuando empiezan a ganar un dinero importante se compran un carro lujoso y creen que con eso se van a sentir mejor, pero ya después no necesitan solo uno, sino otro y otro, y tienen que construir un garaje más grande como el de Lucas, ¿no es cierto?, que construye un granero más grande, y se llenan de carros y no están saciados, porque necesitarán otro más. Se tiene algo y se quiere algo más grande, pero nunca habrá algo lo suficientemente grande y lujoso que llene el vacío que nosotros tenemos. Nos encontraremos, por tanto, corriendo tras el viento, hermanos, sin nunca alcanzarlo. Tenemos un corazón que no se sacia en esas cosas, porque no fuimos creados para ser saciados en el mundo. A los muchachos que están hoy acá, a los chicos, a los jóvenes, a los niños que están empezando su vida y también están escuchando mucha información acerca de hacia dónde deben ir y qué deben perseguir, permítanme decirles que nunca se van a saciar corriendo tras de esas cosas. Ahora,
Siempre es importante aclarar, estamos diciendo que entonces no las necesito, no las adquiero, no las compro. No, si hay la posibilidad, hágalo. Pero eso no es lo que lo va a saciar. No busque estar pleno en esas cosas, porque lo que va a encontrar es frustración, porque nunca va a estar lleno. Solo en Cristo, Él es suficiente. Y son tantas cosas, hermanos, las que nos sacian. Tantas cosas las que buscamos ser, en las que buscamos ser saciados, en los títulos que ganamos, en los aplausos, quizás en otra persona. Hay personas, hermanos, yo conozco a alguien en mi familia que tiene una situación con el tema del aseo. Él busca una extrema limpieza y en eso se sacia, pero no se sacia, busca saciarse. Corre tras de eso todo el tiempo, una extrema limpieza. Y siempre está buscando algo para limpiar y siempre está limpiando. Limpian y nunca paran de limpiar y su saciedad está en eso, pero no la encuentran. Y siempre siguen haciéndolo. ¿De qué nos sirve llenarnos de metas creyendo que el conseguirlas, hermanos, nos llevará a estar satisfechos si seguimos con un corazón vacío por no venir a saciarme de Cristo? ¿De qué nos sirve? Ahora, nuevamente, entonces ya no limpiamos. No, no es ese el mensaje. Espero me entiendan. No ese es el mensaje. No es que vamos a vivir ahora en suciedad. No. Solo Él es suficiente, hermanos. Esa suficiencia de Cristo se representa en el número de panes que habían allí, porque estos panes están descritos en Levítico 24, en los primeros versículos. Y allá se dice que se ponían 12 panes sobre la mesa y se ponían en 2 hileras de 6. Y ese número 12 nos habla de la suficiencia de Cristo porque representa a las 12 tribus. Había pan para todo, o que representaba la totalidad del pueblo, era para todas las tribus de Israel. Quiero decir, solamente los sacerdotes lo comían, pero simbólicamente representaba que alcanzaba para todo el pueblo. Están las 12 tribus allí incluidas. Es suficiente para saciar a cada uno del pueblo de Dios. Cristo es suficiente para saciar a todos los de su pueblo. Esos 12 panes estaban puestos en 2 hileras de 6 panes. Dice allá en Levítico 24:6, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Y allí vemos 2 números más, el 6 y el 2. El 6 representa al hombre, pero sabemos que no representa la totalidad de los hombres, sino, como ya dije, la totalidad del pueblo de Dios, la totalidad de Israel. Jesús es pan de vida, pero no es para toda la humanidad. Podría saciar a toda la humanidad, podría saciar a toda la humanidad de todos los tiempos, pero no es para la totalidad del ser humano, es para la totalidad de su pueblo, los escogidos, los llamados por Él. Por eso, hermano, cada creyente llamado por Dios puede acercarse a la mesa y saciarse del pan de vida. Pero quien no ha creído vendrá, oirá y seguirá buscando saciarse en otras cosas. Solamente hasta cuando creemos, buscamos saciarnos en Cristo realmente. Ese pan era horneado también y simboliza a Cristo siendo pasado por el fuego de la ira de Dios. Cristo como habiendo sido expuesto a la acción del fuego de la ira de Dios. El juicio de la santidad de Dios por el cual Él fue escudriñado y probado cuando estuvo en la cruz, y se halló que respondió perfectamente a la demanda de Dios. En Levítico 24:7 dice: pondrás también sobre cada hilera incienso puro y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. El incienso tipifica la dulce fragancia de Cristo. Incienso sobre los 12 panes. Israel en sus 12 tribus es presentada delante de Dios cubierta por toda la fragancia de Cristo, olor grato a Dios. Nosotros ahora tenemos olor grato para Dios.
Cada vez que nosotros sacrificamos nuestros deseos, nuestra carne, nuestra inmoralidad, es olor grato para Dios. Y lo estamos haciendo en Cristo. Recuerden que estamos en el primer punto aún y estamos hablando de qué significa cada una de las cosas que están allí. Estamos viendo el pan que tipifica a Cristo. Pero en el versículo 25 dice algo allí, y es que le harás también una moldura alrededor de un palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Es muy claro, y allí hay una imagen también para que la podamos ver, que el objeto de esta moldura era mantener los panes en su posición. Si se toma, hermanos, la cornisa de oro ornamental, la que había alrededor de la mesa, es un emblema de la gloria divina de Cristo, coronado en majestad. Esa mesa es Cristo, quien no perderá nada de lo que el Padre le da. Nadie que ha sido llamado a venir a Cristo será quitado de allí, se perderá, nadie caerá de ese lugar, porque es Cristo quien lo sostiene. Así que habla de que seremos preservados todos por la bendición que Él mismo ha asegurado, bendición que ya disfrutamos, pero que en plenitud será dada en el día del Señor. Así que, hermanos, cada cosa en la mesa tipifica a Cristo y por tanto esa mesa es la mesa celestial. En esa mesa tenemos comunión en la presencia de Dios y este es el segundo punto para el día de hoy. En la mesa tenemos comunión en la presencia de Dios. Así que viendo el detalle de la mesa y los elementos en ella, es claro entonces notar que su significado es la comunión. Y los panes hablan de esa comunión, de lo que estamos compartiendo, porque no es una mesa que está vacía, sino que continuamente en ella había pan fresco. Los sacerdotes cada 8 días ponían pan fresco en el día de reposo. Hermanos, hoy estamos acá y estamos recibiendo pan fresco, pan de vida fresco, nuevo, en este día de reposo. La mesa en el santuario habla de Cristo como el sustento para su pueblo en comunión con Dios. Su enfoque es una buena parte a la iglesia local. La comunión al alcance del creyente en nuestros tiempos es tanto vertical como horizontal, es decir, con Dios y entre nosotros. Hablaba de que otro número en los panes es el número 2, y ese número 2 habla de compañerismo. Son mejor 2 que 1. Si uno cae, el otro lo levanta. Ayer lo hablábamos en la cena de parejas. 2 para que levante uno al otro. Pero lastimosamente, hermanos, lastimosamente no lo hacemos así. Cuando el uno cae, nuestro pecado nos lleva a caerle encima antes que ayudar a levantarlo. Ese compañerismo es un principio también para la iglesia local, entonces, de compañerismo, de unidad. La mesa tiene también esa figura del lugar donde nos reunimos los creyentes para alimentarnos del pan de vida, donde compartimos como cuerpo. El día de hoy estamos acá como cuerpo, unidos para compartir el pan de vida que está siendo partido. ¿Qué es esta palabra, hermanos? ¿Dónde más podríamos estar sino en la comunión con el cuerpo de Cristo, sentados a la mesa en la presencia de Él? Alguno podría decir, sí, pero pues yo en la casa leo, yo oro, ahí tengo comunión con Dios. Pero la comunión no es solo con Dios, es con la iglesia. Y alguno dirá, pero es que la iglesia llena de tantas personas que hablan y dicen esto y lo otro, y después uno los ve haciendo cosas diferentes. Hermanos, para eso es la comunión. Si usted ve a su hermano entonces que está fallando, usted es una oportunidad para ayudarle a él a que sea edificado y se alimente del pan de vida. Dirá alguno, yo amo a Dios, pero a los hermanos de la iglesia me cuesta.
Los hermanos de la iglesia están hechos a la imagen de Dios. Si usted no ama a aquel que fue hecho a la imagen de Dios, ¿cómo podríamos decir? Dice la palabra, el que dice que me ama y no ama a su prójimo es un mentiroso. Cuando Jesús le preguntaron sobre los mandamientos, él dijo, ¿no es cierto? Anoche también lo hablábamos. El primero es semejante al segundo. El primero es amar a Dios con todo lo que nosotros somos. ¿Y en qué se semeja al segundo? Que cuando amamos al prójimo estamos amando a uno que fue hecho a la imagen de Dios. ¿Cómo no lo puedo amar si fue hecho a la imagen de Dios? Hermanos, incluso el más pecador de todos es alguien que fue hecho a la imagen de Dios y que también como nosotros necesita de Cristo. Sí, pero la comunión nuevamente es con, o el amor mío es hacia Cristo. Bueno, la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cómo puedo decir que amo a Cristo y no amo al cuerpo de Cristo? ¿Solo amo la cabeza, no el cuerpo? ¿Decido qué parte amar? Dirá alguno, pero hoy están dando a la cabeza. Y no, hermanos, la intención es que meditemos. La intención es que nuestro corazón sea movido para que por favor pensemos en que en realidad esta comunión es necesaria. Porque a veces queremos tomar decisiones de acuerdo a lo que nosotros pensamos y no de acuerdo a lo que Dios ha dicho que es bueno para nosotros. Comunión con la Trinidad. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, dijo Juan en primera de Juan 1:3. La comunión del Espíritu Santo también se menciona en segunda de Corintios 13:14. Fiel es Dios, escribió el apóstol a los Corintios al comienzo de la primera epístola, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y eso implica el cuerpo también. Pablo tenía el hondo deseo de tener comunión con Cristo en sus sufrimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y fluyendo de esta comunión con la Trinidad, entra también allí el creyente, nosotros como comunidad. Los hijos de Dios tienen comunión entre sí sobre una base de uno a uno. Juan quería tener comunión con sus lectores, en primera de Juan lo dice, pero sabía que era condicional. Dios es luz, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. No es solamente con Dios, es entre nosotros. Si no, Él no hubiera creado la iglesia, ni la iglesia local. Nos hubiera dejado a cada uno en nuestra casa teniendo comunión con Él de forma individual. La mesa resalta la comunión íntima que existe entre Dios y su pueblo. En la Biblia, hermanos, una comida compartida era un momento de estrecha comunión entre las personas y especialmente en el contexto del pacto. Por ejemplo, la comida que tuvo Abraham con Dios allá en Génesis 18, en los versículos 1 al 9. Significativamente, hermano, el capítulo anterior en Éxodo proporciona también un maravilloso ejemplo de esto en Éxodo 24, 9, 11, que ya lo vimos. Después de que Dios le dio la ley a Israel, Moisés y los ancianos subieron a la montaña para comer con el Señor. Y el texto nos dice maravillosamente que en ese momento ellos vieron a Dios. Moisés fue solo a la presencia de Dios porque representaba al sumo sacerdote que es Cristo, pero no porque fuera la comunión individual. Ellos estaban juntos allí comiendo con Dios en la presencia de Él como hermanos. Esa fue la comida del pacto que conmemoraba la relación entre Dios e Israel. Comieron en la presencia de Dios y Él reveló que Israel era íntimamente conocido y amado por Él. Entonces, hermanos, como los 12 panes eran una ofrenda de comida a Dios y más tarde eran comidos por los representantes sacerdotales del pueblo, la mesa se convirtió en un recordatorio perpetuo de la comunión íntima que Dios tenía con su pueblo. Esos elementos del Antiguo Testamento son sombras de mejores realidades que han llegado a la iglesia de Jesucristo. En Hebreos 10 nos habla de eso. Él es la expresión más completa del tabernáculo como la presencia de Dios entre su pueblo. A través de él, Dios le da vida a la iglesia, ahora y para la eternidad. El pan de la proposición señalaba a Jesús como ese pan del cielo, pan de vida, el verdadero pan o verdadero maná del cielo.
y todos los que participamos de Él, comiendo de su carne y bebiendo de su sangre, tenemos vida eterna. Esa mesa está ubicada al norte, como ya vimos. Si uno entra al tabernáculo, entra por el oriente y la mesa se encontraba al lado derecho, al norte. Y esa ubicación también tiene un significado, porque en la Biblia el norte es señal de permanencia. Eso habla de que ese pan de vida que es Cristo no es pan para un momento, es pan para vida eterna. En la comida del nuevo pacto, todos los creyentes ahora participamos en una comunión íntima con el Dios Trino, y juntos los miembros de la iglesia ven o vemos que somos conocidos y amados por Él. La mesa del Señor también señala el glorioso banquete de bodas del Cordero, donde Cristo y su iglesia tendrán comunión para siempre. Esa es la mesa que Dios está preparando para aquellos que lo aman, o más bien para aquellos a quien Él ha amado. Pero aunque esa mesa a perfección es algo que disfrutamos a futuro, en una medida ya estamos en ella y ya hemos sido llamados a ella. Y ese es el tercer punto para el día de hoy. Ya somos partícipes de la mesa. Como decía al principio, el lugar santo habla del tiempo de la iglesia. Desde el versículo 26, Dios ha dado instrucciones de unos elementos, ¿no es cierto?, para transportar la mesa, donde ellos no podían tocar la mesa con sus manos. Habían unas varas por medio de las cuales lo iban a cargar en sus hombros. No se podían acercar y mucho menos tocarla. Y los que podían hacerlo no lo podían hacer de cualquier manera. Y por esa razón las instrucciones para la forma en que debía ser cargada sin tocarla. La mesa, como dije al principio, estaba ubicada en ese lugar santo, un lugar al que solo podían entrar los sacerdotes. No entraba todo el pueblo, solo los sacerdotes. Y eso nos habla de exclusividad. Entraban por medio de un sacrificio. Recuerden, antes en el atrio está el altar del sacrificio. No podían entrar simplemente así, sino que antes también en la entrada estaba el lavacro y debían lavarse los pies y las manos. Y entraban por la única puerta que había para entrar, que es puerta de entrada, pero no era puerta de salida. Obviamente ustedes dirán, pero ellos salían. Hermanos, cuando nosotros venimos llamados por Dios, solamente hay una puerta y la puerta es de entrada, no de salida, porque Él nos preserva hasta el final. Él termina la obra en nosotros. No es una puerta para que yo entre cuando quiera y salga cuando quiera. Ahora, ¿quién determinó quiénes eran los sacerdotes? Dios fue quien lo hizo. Él dijo que era Aarón y sus descendientes. Él eligió quienes podían venir a la mesa y comer de ese pan. Así que eso representa a la iglesia al día de hoy, hermanos. Usted que ha creído, que se ha reconocido como pecador, pobre en espíritu, que reconoce que se le ha pasado alimentándose de esos paquetes de papas del mundo, pero que ha sido llamado por Dios ahora para poder comer el verdadero pan de vida. Usted reconoce eso, usted es parte de la nación santa y de sacerdotes que está formando Dios. O sea, usted puede entrar en el lugar santo por el sacrificio de Cristo y venir a esta mesa para dejar de alimentarse de cosas que no sacian y tomar verdadero pan que sacia, que satisface, que alimenta y que me hace crecer, el pan de vida que es Cristo mismo. Usted y yo, hermanos, somos tratados como sacerdotes de Dios, elegidos por Él, llamados por Él, apartados por Él, santificados por Él y para Él. Que tenemos entrada al lugar santo por ese sacrificio de Cristo y que Él lava nuestra obra y nuestro diario andar por medio de la palabra, y que ha entrado usted por la única puerta que es Cristo. Él es la puerta de las ovejas. Todo creyente es un sacerdote de Dios, porque Dios lo ha constituido como miembro de la familia sacerdotal, donde Cristo es el sumo sacerdote. Y nosotros, como descendientes de Él, somos linaje suyo,
Somos parte de ese linaje sacerdotal. ¿Y quiénes comen de ese pan? Los sacerdotes, nosotros. Hoy usted que es creyente y que es sacerdote escogido por Dios, está siendo alimentado del pan de vida, un pan nuevo que comían los sacerdotes en el día de reposo. Eso estamos haciendo el día de hoy. Así, hermanos, que aquí estamos en el lugar santo, en el lugar apartado para Dios. Y a ese pan se le llama el pan de la proposición y quiere decir el pan del rostro o la presencia, porque la mesa estaba en el lugar santo, próxima a ese lugar santísimo donde estaba el arca del pacto y allí la presencia de la gloria de Dios. Hoy estamos acá reunidos compartiendo como iglesia el pan de vida en la presencia de Dios. ¿Habría un lugar mejor en el que pudiéramos estar hoy? Personalmente, yo creo que no. Allí en ese lugar santo, hermanos, ya se podía tener una imagen de la gloria de Dios. Recordemos a los sacerdotes y los 70 ancianos en el monte Sinaí, que vieron la gloria de Dios de una forma diferente a como la veía el resto del pueblo. ¿Se acuerdan? Ellos veían truenos, relámpagos y una nube allí arriba en el monte, pero acá en el lugar santo nosotros estamos viendo la gloria de Dios de forma diferente. Vemos esa tela que es de lino fino, cubierta y bordada, de ángeles. Muy diferente a lo que se veía desde el otro lado. Muy diferente a lo que se ve cuando se está afuera, porque desde afuera del tabernáculo solo se ven pieles de tejones. Pero ahora que estamos en esta comunión con Dios, podemos ver su gloria de forma diferente. Desde fuera quizás se ve como fea y dura, porque lo que se ve es el juicio de Dios por mi pecado. Pero desde adentro se ve el perdón que he recibido, la misericordia y el amor de Dios que hacen parte de su gloria. Cuán maravilloso es esto, hermanos. Ya estamos siendo alimentados del pan en la presencia de Dios, y ese pan, aunque era solamente 12 panes, todos eran iguales porque no había un pan más grande para una tribu que para la otra. Todos comen del mismo pan, es el mismo. Jesús es el mismo para todos. No hay hermanos que tengan mayor gracia que otros. No hay hermanos que tengan mayor unción que otros. Todos nos estamos alimentando del mismo pan y es el mismo para todos. A veces, ¿no es cierto?, escuchamos a algún hermano que dice: ore usted por mí, que a usted Dios lo escucha más. A Dios a todos nos oye, si somos creyentes. Hermanos, el llamado es a la comunión, a no alejarnos, a no estar distantes. Si sabemos el enorme privilegio de esta comunión, que no es solo con Dios, sino con mis hermanos, ¿por qué entonces alejarme? ¿Por qué no disfrutar de cada momento de comunión? ¿Por qué no venir y reunirme? ¿En qué lugar puedo estar donde esté mejor que en la comunión con mis hermanos y en la presencia de Dios? Muchas veces cuando vemos al hermano en su pecado, ¿no es cierto?, nos aleja, pero es parte de nuestro pecado también, porque lo que estoy diciendo es: yo soy mejor que ellos, yo soy mejor que ese hermano que habla tanto de Cristo, pero que no se le ve en su comportamiento, y entonces mejor me alejo. Cuando mejoren, ahí sí vuelvo. Amar, hermanos, es querer y hacer lo posible para que el otro crezca. Nuestro ejemplo es Cristo. ¿Usted merecía que Cristo muriera por usted? ¿Era tan bueno que Cristo deseaba compartir con usted tiempo por lo bueno que era? ¿O conmigo? No. Yo no había hecho nada para eso. Pero Él decidió venir y compartir conmigo, morar en mí, dio su vida por mí. A veces nosotros no queremos dar ni siquiera un poquito de tiempo por Él. No se pierda, hermanos, de ese enorme privilegio, porque esto no es para el que quiere, es para el que Dios dijo que podía hacerlo. Así que, ¿por qué hacernos de rogar de un privilegio tan grande? A veces pareciera que cuando uno como ser humano va a donde alguien y le dice: acérquese, venga, pareciera que se está rogando para un privilegio tan grande que nos ha dado el Señor.
Somos santos, hermanos, apartados para Dios y estamos siendo santificados para poder tener esa comunión. Esto es la comunión del pueblo de Dios con Cristo, hermanos. Hoy estamos haciéndolo. ¿Es una comunión en qué? También en la santificación. Por eso se le llama el lugar santo. No hay comunión con Dios si no es en la santidad. Al haber sido apartado, es una santidad de mis obras que vienen desde una motivación correcta y con un propósito correcto. No solamente obras, porque muchas veces nuestras obras tienen como propósito mi propia gloria, que los demás me vean, ¿no es cierto? Entonces voy todos los domingos porque ¿qué van a decir ahora de mí? Y como motivación, el evitar el sentirme culpable. Propósito, mi gloria; motivación, evitar el sentirme culpable. Hermanos, la motivación debe ser el amor a Dios y, como dijimos, el amor a mis hermanos, porque son hechos a la imagen de Dios y están siendo conformados a la imagen de Cristo. Y el propósito debe ser la gloria de Dios. Esa sí será una obra santa. Esta comunión la hacemos delante de Dios. Él conoce nuestro corazón, Él sabe mis motivaciones y lo que yo estoy buscando. A los demás los podemos engañar, pero a Dios no. Actuar de esa forma me lleva a hacer cosas diferentes cuando nadie me ve, ¿no es cierto? Recordemos cuando hace 15 días hablábamos, cuando tengo visita en mi casa, ¿cómo me comporto con mi pareja? Dios sabe, hermanos, lo que usted está viendo en el celular o lo que yo estoy viendo en el celular cuando nadie me está viendo, ¿no es cierto? Miro, nadie me ve, pero Dios está ahí mirándome. Dios sabe los chats que estoy teniendo y la motivación con la cual estoy escribiendo algo. Porque puedo decirle a algún hermano, puede decirle a una hermana o una hermana a un hermano: ay, hermano, es que usted es tan amoroso, pero ¿cuál es la motivación de decirle esto? Podrían ser palabras, ¿no es cierto?, que tienen una motivación no santa. Ahora, no tiene que ser contenido explícitamente que no debería haber. Puede ser, por ejemplo, una prédica que estoy viendo en el celular, pero con la motivación de ir a donde un hermano y ahorcarlo con argumentos bíblicos. Entonces busco la prédica para ir a donde este hermano y decirle sus verdades, y basado ya en la Biblia. Dios conoce cuál es la motivación por la cual estoy viendo esa prédica. O también la motivación de ir y ganarle una discusión a un hermano que dijo algo y con lo cual yo no estoy de acuerdo. Busco, pero el único deseo mío es ir y ganar la discusión. Le dije sus verdades allí al hermano y le gané la discusión. Alguno podrá decir: esos hermanos no leen la Biblia. Qué terrible esto. Pero si usted la lee para andar señalando y para sentirse que Él es el que más sabe y andar mostrando en cada oportunidad todo lo que usted sabe y ganar discusiones, la verdad, hermanos, es igual de terrible que el que no la lee. Por eso Él nos ha llamado, hermanos, a esta comunión, siendo ya apartados del mundo, pero para que al alimentarnos esas obras sean limpiadas de motivaciones y de propósitos incorrectos. Vivimos en la presencia de Dios porque Dios habita en todo lugar, y quienes hemos creído debemos ser conscientes de eso. Y además somos conscientes de que Dios ha venido a morar en mí y que por tanto mi comunión con Él es constante, pero que el llamado no es solo a tener comunión con Él, sino con mis hermanos. Claro, sabemos que en todo lugar estoy en la presencia de Dios. Eso ya debería hacernos pensar. Pero además de eso, el llamado es a vivir una comunidad, como comunidad, congregados. Congregados no es venir el domingo, congregados es venir en comunión, preocupados los unos por los otros, sentados a la mesa, vigilando que todos nos estemos alimentando. Hermano, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Como ya dije, el que dice que no le gusta compartir con los hermanos, lo que dice es que no le gusta compartir con el cuerpo de Cristo. Necesitamos de la iglesia. Aunque haya unos más humildes y aunque otros seamos más difíciles de llevar, todos somos el cuerpo de Cristo.
Cada domingo, hermano, nos sentamos en comunión a la mesa y partimos el pan, desmenuzamos el pan y nos alimentamos de él. Los sacerdotes cada día de reposo lo comían y ponían un pan nuevo cada día de reposo. Si dejamos de venir un domingo, nos quedamos con un pan viejo de 15 días atrás. Cristo es suficiente para saciarnos, pero debemos alimentarnos continuamente de él. Así que por eso, hermanos, venir con una charla que no me lleve a Cristo, y debemos ser muy vigilantes de lo que oímos, es un gran error, porque estaríamos llenándonos de chatarra que no sacia y que no alimenta. Solamente Cristo es el verdadero pan, y cada charla, cada mensaje, cada texto que yo, cada prédica que yo oigo debe hablarme de ese pan de vida para ser alimentado por él. Así que demos gracias, hermanos. ¿Usted es creyente? ¿Usted es parte del cuerpo de Cristo? De gracias a Dios, porque hoy ha sido alimentado del pan de vida en comunidad con el cuerpo de Cristo. Puestos en pie, hermanos.